identidad sea cambiada y transformada por el poder de la palabra. Que Dios los bendiga. Muy buenos días, iglesia. ¿Cómo está la iglesia esta mañana? ¿Quién trajo Biblia? Levante su Biblia al cielo, por favor, y repita conmigo: yo soy lo que su palabra dice que soy. Yo tengo lo que su palabra dice que tengo, y yo alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré. Hoy vamos a hablar de un sermón que se titula Soy lo que Dios dice que sois, y tiene que ver con identidad. Cuando estudiamos los antiguos filósofos, hay uno llamado Epicuro. Dice que se puede descubrir al hombre cuando se identifica como ser humano, que lo que se puede conocer de un individuo es cuando este individuo logra saber su propia naturaleza, decían los filósofos. Y se ponía como ejemplo cuando usted ve una herramienta como un martillo. Cuando usted levanta un martillo en su mano, usted usando la lógica, siendo inteligente, puede deducir el propósito del martillo. Usted sabrá que un martillo no está destinado para pintar una pared, para cortar una tabla, sino que un martillo, por su forma, por su naturaleza, tiene que ver con golpear. Es un objeto contundente. De la misma manera, si usted toma una sierra, un serrucho, usted sabrá que con ese serrucho no podrá golpear clavos, no podrá pintar, está destinado para cortar la madera. Y así es como nosotros, según los filósofos, podíamos encontrar los deberes averiguando lo que somos. En este caso es mirar la faceta de nuestra humanidad. Y estamos hablando de personas que solamente usaban su razonamiento, su lógica. Pero nosotros como creyentes necesitamos entender que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero que debido a la rebeldía del ser humano, debido a llevarle la contraria a Dios, muchas veces no hemos sido destinados, no caminamos nuestro propósito en lo que en nuestra naturaleza fuimos formados, sino en llevarle toda la contraria a nuestro Dios. Y por eso es que el mundo está como está, porque hay muchas personas que tienen crisis de identidad. La gente pasa copiando la identidad de otro, no se toman el tiempo de analizar, bueno, yo, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi naturaleza? Y realmente por eso muchos siguen el camino de los demás. La identidad está siendo como en serie, una imitación, una copia de lo que este mundo dice que somos, pero nosotros necesitamos volver a nuestro Creador, Dios que dice que soy. Y eso marcará el éxito, eso marcará el propósito correcto. Soy lo que Dios dice que soy. Y vamos hoy a leer la primera carta de Pedro. El apóstol Pedro escribe a la iglesia primitiva, a la iglesia que se está fundando en el Nuevo Testamento, y no comienza diciendo la naturaleza del ser humano, sino la naturaleza del creyente. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la base del cristianismo? ¿Cuál es la identidad del creyente? Y vamos a leer entonces primera de Pedro 2, del 9 al 10. Dice así el apóstol Pedro a la iglesia: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Y miren cómo marca la identidad del creyente, cómo marca la identidad del cristiano. Y hoy nosotros necesitamos volver a entender cuál es el propósito, cuál es nuestra naturaleza como creyentes, porque eso marcará el rumbo, el destino.
Hoy en día se ha desdibujado la identidad del cristiano y realmente no se ven estos 4 elementos. Yo quiero que me ayuden ustedes a repetir. Primero dice, pero ustedes son linaje escogido. 2, real sacerdocio. 3, nación santa y pueblo adquirido. Y en esos términos que está usando el apóstol Pedro, estos términos tenían que ver con conceptos propios del Antiguo Testamento, conceptos propios que ahora está utilizando para aplicar en la iglesia. Eran conceptos que eran propios de los judíos, pero que ahora son de la iglesia. Y qué bueno que podamos entender estos conceptos que los judíos entendían muy bien, porque en eso fueron formados, en estas 4 características que marcan la identidad que tenemos en Dios. Y la primera es linaje escogido. Y como cristianos necesitamos entender que formamos parte de una agrupación de Dios que lo llama linaje escogido. Y la palabra linaje significa raza, nacer de Dios, estirpe, casta. Y aquí son términos realmente que uno dice, ¿cómo así que somos de una raza? ¿Cómo así que somos de una casta? ¿Cómo así que somos de una estirpe? Realmente es importante que lo entendamos de pronto con algo muy propio de nuestra economía colombiana. La economía colombiana está bastante cimentada en la riqueza agropecuaria de nuestro país. Ahorita estuvimos en un retiro, en un tiempo de descanso y de retiro espiritual, en unas zonas de fincas, en unas zonas fructíferas, prósperas, donde se desarrolla mucho la actividad agropecuaria. Y cuando se habla de linaje, vamos a irnos a la parte de las plantas, se habla de una semilla. Hoy en día vemos semillas que han sido preparadas con una genética especial. Hay unos pastos que la semilla ha sido trabajada con ciencia y hay unas plantas que resisten las inclemencias del exterior, soportan lluvias excesivas, soportan sequías, son más fructíferas porque han sido trabajadas como una semilla especial. Nosotros somos una semilla que hemos sido trabajados de forma especial por Dios. Antes estábamos destinados a dar poca producción, de pronto a morirnos rápidamente, de pronto a quedarnos sin los recursos, sin la fuerza, sin el propósito. Pero ahora Dios dice que somos una semilla especial que ha sido trabajada por Él. La Escritura dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la va perfeccionando. Dios va transformando nuestra naturaleza para que no perdamos, para que no nos rindamos, para que no nos muramos en el proceso, sino que somos trabajados como esas semillas que muchas veces los agricultores compran porque tienen mayor resistencia a las plagas, tienen mayor durabilidad, crecen más rápido, se desarrollan más abundantemente. Si miramos la parte de las razas, vemos que se están sacando razas animales que crecen más rápido, que tienen una mejor genética, que por lo menos si son animales que necesitan producir musculatura, carne, de forma rápida ya trabajan genéticamente las razas y las cruzan de tal manera de que puedan ser más resistentes. Y esta es la idea que nos está dando el apóstol Pedro, que somos unos linajes escogidos. ¿Por qué somos escogidos? Porque hemos sido trabajados por Dios, porque estamos siendo, la obra la está perfeccionando el Espíritu Santo en nosotros. Así que si de pronto antes estábamos destinados al fracaso, a la poquita producción o a la esterilidad, por la obra del Espíritu Santo somos una semilla o una raza especial. Y no para que nos llenemos de orgullo o de arrogancia, sino para que entendamos el proceso de Dios que nos va transformando,
que nos va sacando de las tinieblas a la luz, que nos va sacando de la condición precaria a una condición de bendición. Por eso es muy importante que descansemos en la esperanza de que el que comenzó la buena obra en nosotros la va perfeccionando hasta que sea perfecta. Y por eso es importante que nosotros entendamos lo que dice Filipenses 3, 20 al 21, acerca del cambio de la naturaleza, del cambio de nuestra ciudadanía. Dice: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Aquí entendemos entonces que debemos ser una semilla diferente, que estamos llamados a desarrollar un fruto diferente. Necesitamos entender que el evangelio, el propósito de Dios, nuestra identidad está llamada a ser cambiada, transformada, a no amoldarnos a este mundo, al propósito y a los estándares de este mundo, sino que con Dios el llamado es a ser un linaje escogido, un linaje para bien. En Romanos 5, del 15 al 21, el apóstol Pablo nos explica cómo la naturaleza pecaminosa nos trajo corrupción. Cuando habla de Adán, el primer ser humano se dejó persuadir por la serpiente antigua, que es Satanás, y empezó a llevarle la contraria al propósito de Dios. Dios le había dado una instrucción, un propósito, pero al escuchar la voz de Satanás, empezó a desviarse y empezó a caminar en un camino de error, de fracaso, de ruina. Empezó a cambiar su propósito. Se dejó desenfocar de Satanás y lo llevó a la ruina, pero por eso Jesús vino a cambiar y a transformar nuestra naturaleza. Dice: pero hay una diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor merecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de este primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios. A pesar de que somos culpables de muchos pecados, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¿Ven la importancia de recibir a Jesús? Porque si no recibimos a Jesús, seguimos el destino de Adán, un destino de muerte, un destino de fracaso, un destino de condenación. Pero si recibimos a Jesús, nacemos de nuevo. Empieza una obra transformadora en nosotros. Empieza un trabajo donde cambia esa semilla de muerte por una semilla de vida abundante. Dice, continúa el versículo 18: así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y una vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios.
Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la gracia eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Miren cómo explica en esta versión NTV, Romanos 5, 15, 21, cómo explica que si no fuera por esa obra de Cristo, no fuéramos ninguna semilla especial, no fuéramos ningún linaje escogido. El linaje escogido viene como resultado de recibir a Jesús. Empieza a haber una transformación, empieza a haber un cambio, empieza a haber un refuerzo, un volver a nacer, un nacer de nuevo, que solamente es la actuación sobrenatural de Dios a través de Jesucristo. Por eso es muy importante que nosotros podamos anhelar: venga tu reino de gracia, venga tu reino de misericordia, venga tu reino de transformación como consecuencia de recibir a Jesús. Hago una pregunta en este primer punto: ¿quién desea recibir a Jesús? Levante su mano. Repita conmigo: yo confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú, Jesús, eres mi Señor y mi Salvador. Hoy abro la puerta de mi vida para recibirte, para que seas el Rey de Reyes y el Señor de Señores y gobiernes mi vida. Quiero ser ese linaje escogido. Quiero vivir en una justa y buena relación con Dios Padre. Gracias por perdonarme de todos mis pecados, por anotar mi nombre en el libro de la vida y por permitirme ser linaje escogido. Dale un aplauso al Señor. Somos linaje escogido, estirpe, casta, semilla apartada para Dios. Lo que Satanás vino a dañar y a destruir, Dios lo repara de manera sobrenatural a través de Jesucristo, a través de la fe. Lo segundo dice: somos real sacerdocio. Real sacerdocio. Y aquí necesitamos entender lo que era el sacerdote en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes ejercían una función de intermediación entre el pueblo y Dios. De las 12 tribus que había en Israel, 12, solamente una, la tribu de Leví, eran llamados levitas, era la que podía ejercer la función sacerdotal. No podía otra tribu ejercer el sacerdocio, solamente la tribu de Leví. Y esta tribu tenía la función, la responsabilidad de ir ante Dios a interceder, a clamar, a orar, a ofrecer sacrificios, a pedir perdón a Dios por el resto del pueblo. Mire la labor de esta tribu. Pero, paradójicamente, Jesús no era de la tribu de Leví, sino era de la tribu de Judá. La tribu de Judá era la de los reyes, la de los gobernantes. Por eso dicen descendiente de David, el rey. Y con esto muestra que nunca en la historia de Israel hubo una unión entre la tribu de Leví y la tribu de Judá, porque tenían funciones muy diferentes. No hay un sacerdote real, pero Cristo, quien es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, se ofreció Él no solo como el sacerdote, sino como el sacrificio. Y con este acto histórico del Rey de Reyes y Señor de Señores ofrecerse como sacerdote y como sacrificio, terminó esta práctica sacerdotal, porque ese sacrificio fue una vez y para siempre. Lo que leíamos ahorita en el texto de Romanos, que Jesús, por ese acto de justicia, cambió nuestro linaje. Y aquí nos invita a que nosotros ejerzamos la función sacerdotal, todos. Ya no es una tribu, ya no es una persona, ya no es un llamado, sino que todos, diga todos, somos linaje escogido, somos real sacerdocio. ¿Y qué tiene que ver esto
todos estamos en la obligación o en el llamado de ejercer nuestro sacerdocio en nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra nación. Nosotros podemos, por esa obra de Jesús, podemos presentarnos delante de Dios e interceder, clamar, pedir misericordia, pedir que su autoridad venga a nuestra tierra. Y por eso Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Nos está dando la posibilidad de comprometernos en esta labor sacerdotal real, donde decimos: venga tu reino. No solamente perdona nuestros pecados, no solamente ten misericordia de mis hermanos, no solamente ayúdanos, míranos con gracia, míranos con favor, sino nos está uniendo el proceso sacerdotal con el reinado. Venga tu reino, que gobierne tu reino en nosotros, que gobierne tu reino en nuestra realidad, en nuestra casa, en nuestra iglesia. Y realmente esto es algo que no es conceptual, sino que debe experimentarse en que llega el reino de Dios y empieza a transformarlo todo. Empieza a actuar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ahí es donde nosotros necesitamos ejercer ese sacerdocio, ese real sacerdocio. A veces hay gente que dice: pastor, pero es que el reino de los cielos no llega a mi vida. Pastor, es que el reino de los cielos no ha llegado a la iglesia. Pastor, es que el reino de los cielos no ha llegado a mi casa. Pastor, es que no ha llegado a la ciudad, no ha llegado al departamento, no ha llegado al país. ¿De quién es la culpa? Usted es real sacerdocio. Tiene que ir a presentarse delante de Dios, a interceder, a involucrarse en la tarea de que venga su reino, de que se haga su gobierno en su vida. Le había hablado el domingo pasado: el reino debe llegar a su vida, debe llegar a su familia. Yo y mi casa serviremos. Serás salvo tú y tu casa. Llega el reino de Dios a mi vida, a mi casa. Y en la casa habíamos metido a los familiares, a los amigos. A los amigos, porque hay amigos que son más cercanos que un hermano. Hay amigos que forman parte de nuestra casa. Habíamos hablado que llegue a la ciudad, a la iglesia, perdón, como tercero, que venga tu reino a la iglesia. Venga tu reino a la iglesia. Somos un real sacerdocio donde en la iglesia ejercemos la adoración a Dios. Este lugar es el lugar santísimo de nosotros. En el Antiguo Testamento, el lugar santísimo era un lugar donde solamente entraba el sumo sacerdote a tener una conversación con la presencia de Dios. Y dice la Escritura que donde 2 o 3 están reunidos en el nombre de Jesús, ahí está su presencia. O sea que este es nuestro lugar santo. Este es el lugar donde venimos a buscar la presencia de Dios, a clamar, a pedir ayuda, a pedir bendición. Y necesitamos tener esta identidad clara, porque es que hay gente que llega a la iglesia como si viniera al cine. Llega con una actitud como de que: ay, ojalá y la película esté buena hoy. Ay, hoy ojalá y canten algo bueno. No, aquí venimos nosotros a tener este espacio de intimidad, de relación con Dios, para que Dios nos transforme, para que Dios nos bendiga, para que venga su reino. Real sacerdocio, los sacerdotes tenían una labor, intercedían, nacieron para interceder, nacieron para ser intermediador entre el pueblo y Dios. Nacieron para orar, para pedir: Señor, ten misericordia, perdónanos, mándanos la lluvia, que venga. Y eso lo hacían unos pocos, pero ahora lo podemos hacer todos. Necesitamos clamar, necesitamos levantar una generación de real sacerdotes en la iglesia, que entiendan su función, que entiendan su llamado. Por eso la Escritura decía: si mi pueblo, el que invoca mi nombre, se humillare, clama a mí, busca mi nombre,
busca mi rostro, yo oiré y vendrán tiempos de bendición. ¿Qué necesitamos hacer? Real sacerdocio. Esa labor de que intercedemos, pero que venga tu reino, que venga tu gobierno, que venga tu voluntad buena, agradable y perfecta y se haga tangible en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en mi ciudad y en mi nación. Son las 4 características que hablábamos, que queremos, que necesitamos que venga su reino. Y mire que dice que el propósito, dice Primera de Pedro, la parte 9b del capítulo 2, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Necesitamos que venga su luz admirable y esa es la labor del real sacerdocio. Bien, tercero, nación santa. Primero, ¿cuál es? Linaje escogido, semilla, raza. Segundo es real sacerdocio, la mezcla de Leví con Judá. Si a usted le pregunta, ¿usted de qué linaje es? ¿De qué tribu es? De ninguna. Somos de una nueva estirpe, de una nueva naturaleza, de la naturaleza de Cristo, que nos permite ser real sacerdocio sin importar si somos o no judíos. Eso ya no importa. Ya es el privilegio de conocer el evangelio, de aceptarlo y somos transformados. Este mensaje es para la iglesia del Nuevo Testamento, donde habían gentiles, donde ya los judíos no eran los principales, sino ya era para todo aquel que creyera, para todos los discípulos. Nación santa. Luego nos invita a que entendamos este asunto de la nación santa. En el Antiguo Testamento, ¿cuál era la nación de Dios? El pueblo de Israel. ¿Cuál era la nación de Dios? Israel. En el Antiguo Testamento, Israel era una nación que estaba rodeada de muchas naciones, pero que tenía una particularidad. Era santa, consagrada. Tenía un solo Dios, mientras las otras tenían muchos dioses. Tenía una revelación directa de Dios. Dios le habló a los pioneros de Israel, a los patriarcas. Dios se le presentó a los patriarcas y les dio instrucciones. No hay una nación igual a esa. Por eso la historia patria de Israel es el Antiguo Testamento, que es la relación de Dios con sus patriarcas, con sus primeros fundadores. Y Dios se manifiesta a Israel y convierta a Israel, a ese pueblo, en una nación, en la nación de Dios. Pero ahora, ¿cuál es la nación de Dios? ¿Cuál es? La iglesia. Venga tu reino. ¿A dónde va a venir su reino? La iglesia. Es su reino en el cual Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y no es una iglesia en particular, es la iglesia que se subordina a Cristo. La iglesia cristocéntrica, bibliocéntrica. Eso no importa de que no, que esta es más antigua, que esta es del año 300, que esta es del año 200. No. Es aquella que se somete a Cristo, que está fundada sobre la roca que es Cristo, que se somete a su escritura. No tiene que ver aquí con linajes, con tradiciones, con antigüedad. Tiene que ver con creer esta gran verdad, donde Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, donde Cristo es lo más importante. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores de la iglesia. Y por eso es que es muy importante que nosotros tomemos el tiempo y reflexionemos acerca de lo que somos. Porque es que a veces hay gente, ay no, pastor, a mí no me interesa. ¿Sabes? A Satanás sí le interesa distorsionar tu identidad. A Satanás sí le interesa distorsionar lo que tú eres, porque de esa manera te inhabilita, de esa manera te saca del partido, de esta manera te anula y te destruye si no sabes lo que eres en Dios. Y hemos sido llamados a ser una nación santa, quiere decir apartada,
consagrada, destinada a. Primero hablamos que era linaje escogido, segundo hablamos real sacerdocio. Pero vemos que en la historia de Israel se empezó a apartar de ese propósito santo que Dios le dio. Y sabes que 70 veces fue destruida Israel en el Antiguo Testamento porque se apartó, porque empezó a relacionarse con los vecinos y a casarse con personas. Y no, a casarse me estoy hablando de a unirse en yugos desiguales. Y entonces aquellos que venían con otros dioses empezaron a enseñar a sus hijos a adorar otros dioses. Aquellos que venían con otros estilos de vida, con otra visión, empezaron a impregnar. Y en el momento que Israel se apartaba de su destino, venía el fracaso. Hoy en día vemos a muchos cristianos que por tratar de encajar, por tratar de engranarse, por tratar de integrar en este mundo, se sincretiza, se mezcla con él. Y por eso vemos que no hay una iglesia santa. Los íconos de cristianismo hoy en día están mezclados entre santidad e inmundicia, inmoralidad, sensualidad. Vemos que la identidad de los íconos cristianos de hoy no son santos, sino que se parecen a este mundo. Se quieren vestir como los reggaetoneros, quieren vivir como los reggaetoneros, como los libertinos, como los viciosos. Y esa es la imagen. ¿Sabe cómo se llama eso? Cobardía, falta de carácter. Dios nos llamó a ser diferentes, santos, consagrados. Pero hoy en día vemos que entonces se comportan tal y como. Vemos que los líderes cristianos quieren ser los fashion, los tops models de hoy en día. No se ve la santidad. La luz se viste como tiniebla y se comporta como tiniebla. Este mundo está desilusionado de una iglesia que no brilla. Entonces viene la persona viene de un mundo de adicciones, de un mundo de excesos, de abusos, y llega a la iglesia a ver lo mismo. Eso es el fracaso del cristianismo de hoy, que quieren imitar lo de este mundo, en vez de buscar la transformación, la consagración de Dios. Se comportan como los íconos de este mundo, hablan como los íconos de este mundo, y lo que están hablando no es nada doctrinal, espiritual, nada transformador, sino puro pensamiento humano. Y estamos llamados como iglesia a entender que debemos ser diferentes. El cristiano es piadoso, el cristiano camina en santidad, en rectitud, es justo, hace buenas obras. Pero ¿qué pasa con la iglesia de hoy en día? Está perdiendo su luz. Y Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo, la sal de esta tierra. Y cuando se habla de sal, en esa época no habían refrigeradores. Entonces la sal era la que preservaba la carne. Se salaba la carne y no se podría. Pero ¿qué pasa cuando la sal pierde su sabor? ¿Qué pasa cuando la sal no tiene ya esas propiedades de preservar lo que se está pudriendo? No sirve para nada sino para ser arrojadas. Por eso nosotros, en nuestra identidad de una iglesia santa, de una nación santa, es que estamos consagrados para hacer luz, para salir de la tiniebla y para nosotros poder mostrar un camino diferente, no el camino de oscuridad, no el camino de derrota. El Señor Jesús dijo en Juan 17, del 14 al 20, en su oración al Padre: les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo. A veces hay gente que dice: ay, pastor, es que me tienen rabia porque no bebo, me tienen rabia porque no meto droga, me tienen rabia porque no quiero actuar
si soy masculino de manera masculina, sino tengo que ser afeminado, pastor. Me tienen rabia. Hermano, tenga carácter. El mundo odia el que camina en la luz. Y para eso es que estamos, para iluminar. Y aquí Jesús está diciendo, ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. ¿Sabe quién es Satanás? ¿Quién es el maligno? El príncipe de este mundo, el que gobierna a las personas que se rebelan con Dios. Por eso nos odian, porque Jesús dijo que son iguales a su padre el diablo, son asesinos, mienten, estafan. Por eso dice que el Señor nos puso en este mundo, no nos va a quitar de este mundo, dice. Ellos no pertenecen a este mundo, sino que somos protegidos del maligno. Y dice el versículo 17, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Y ahí entramos nosotros. Así que la iglesia tiene que entender bien cuál es su labor, cuál es su identidad. Hay gente que quiere que este mundo los ame, los quiera, los adore. No, estamos para transformar al mundo, no para que el mundo nos transforme a nosotros. Ay, pastores, que este mensaje no le gusta al mundo, hermano. Este es el mensaje de salvación. Requiere arrepentimiento. Ninguno va a entrar al reino de los cielos si no nos arrepentimos, si no cambiamos nuestra conducta, si seguimos caminando el camino, la propuesta de este mundo sin Dios. Vamos al infierno, vamos a la perdición, aunque suene feo. Pero por eso Dios se incomodó y mandó a Jesús a tomar nuestro lugar y a morir en una cruz, para que nosotros tomemos el camino contrario al de este mundo, el camino que lleva a la vida eterna, el camino que lleva a la bendición, el camino que lleva a la justicia, el camino que lleva a lo correcto, a lo bueno. Este mensaje no tiene muchos amigos. Pues no tiene los amigos de la verdad, pero conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Los amigos de este mensaje son los de la libertad, los que quieren ser libres. El cuarto y último punto es pueblo adquirido. Somos un pueblo comprado. Y aquí viene un punto importante. Todos son importantes, pero aquí viene otro principio. ¿Cómo así que comprados? ¿Cómo así que adquiridos? Este mundo cree que todos somos hijos de Dios y están equivocados. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero hijos es diferente. Para ser hijos necesitamos recibir a Jesús, aceptar el evangelio que nos permite reconciliarnos con Dios, como leíamos ahorita en Romanos. Necesitamos nosotros, para ser hijos, arrepentirnos del camino terco, rebelde, contradictorio y acercarnos a través de la misericordia que nos da Cristo. Pero no todos somos hijos, todos somos criaturas. Pero sabe, hay ateos que son criaturas de Dios. Hay personas enemigas de Dios que Dios las creó. Dios es tolerante. Dios permite que ellos sigan viviendo a pesar de que ellos son enemigos de Dios. Y por eso Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos, porque dijo que Dios es tan tolerante que hace salir el sol sobre buenos y malos, que llueve sobre justos e injustos. Pero eso no quiere decir que todos son hijos de Dios. Están disfrutando de la misericordia y de la tolerancia de Dios, pero ya ser hijos requiere que nosotros reconozcamos y aceptemos
a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahí sí somos hijos. No es algo difícil, requiere humildad, requiere arrepentimiento. Y aquí nos está invitando el Señor a que entendamos que Dios creó al pueblo de Israel, pero la historia de pueblo comprado o adquirido sucede cuando el pueblo de Israel se empieza a desenfocar, se empieza a caer en su zona de confort y llega y termina siendo esclavo de los egipcios. Y los egipcios era un imperio, el imperio más fuerte de esa época. Todas estas pirámides y estas grandes esculturas que ustedes conocen de los egipcios, ¿sabe quién las construyó? El pueblo de Israel, cuando era esclavo. Uno dice, uy, qué barbaridad, estos egipcios usaron la mano de obra del pueblo de Dios y ellos construyeron. Cuando la gente está desenfocada, termina construyéndole a los propósitos del diablo. Por eso es importante que tengamos identidad, para que no construyamos en los propósitos que no son de Dios. Porque el pueblo de Israel sin identidad terminó construyendo estas grandes pirámides, estas grandes esfinges. Muy bonitas. Lo único bonito que tiene Egipto es eso. De resto, moscas, arena, gatos, suciedad. Fue una cultura esclavizante. Pero ¿qué pasó? Dios escuchó el clamor de este pueblo, el sufrimiento, y levantó a Moisés para rescatarlo, para volverlo a comprar, para volverlo a adquirir de nuevo, traerlo de vuelta. Y cogió al faraón y le dijo: deja ir a mi pueblo para que me adore. Dios le había dicho al pueblo de Israel que lo iba a llevar a una tierra prometida, donde desarrollara su propia identidad, donde experimentara la bendición de Dios. Pero el corazón del faraón se endureció y vinieron las 10 plagas. Y la 10ª plaga fue la muerte de todos los primogénitos, de todos la esperanza futura de este faraón. Pero ¿qué le dijo Dios a Israel? Que cogieran un corderito, un cordero perfecto, sin mancha, lo sacrificaran ahí en el patio de su casa. Ahí lo sacrificaban, lo cocinaran para que tuvieran una festividad que se llama la Pascua. Pero que cogieran una estopa o una brocha y cogieran la sangre de este animalito y se fueran al frente de la casa, a la puerta de entrada, y marcaran allí la marca de que habían obedecido el principio que los apartaba, que eran comprados, que eran adquiridos por un acto de misericordia de Dios. Y dice la historia que cuando salió el ángel de muerte y veía en la puerta de la casa que estaba marcado de sangre, seguía derecho, no entraba. Pero la casa que no tenía esa sangre, esa señal de la sangre, ahí entraba y ocasionaba su daño. Eso es una analogía por la cual Jesús es el Cordero Pascual, el sacrificio único y perfecto, donde Jesús fue el sacerdote y el sacrificio. Él se entregó y su sangre es la que nos da la vida eterna, la que nos libra del esclavista, la que nos libra de la condición precaria de esclavitud. Por eso es necesario que, así como estaba ese sacrificio en el patio y traían y lo pegaban enfrente, ese sacrificio fue hecho hace más de 2000 años, allá en el Gólgota. Jesús entregó su vida. Necesitamos nosotros por fe traer su sangre a nosotros, recibir su sangre. Y por eso en la Santa Cena, que fue una instrucción dada por Jesús, la iglesia en la Santa Cena celebra ese acto de amor magnífico, el acto de amor más grande que ha podido experimentar el ser humano, que es que ha sido adquirido, que ha sido comprado. El Dios que lo creó es el Dios que lo vuelve a adquirir
que lo vuelve a comprar a través de la sangre de ese Cordero Pascual. Y cuando nosotros, con la fe, con la seguridad de este acto de amor de Dios, recibimos el pan, tomamos el jugo de uva, recordando ese acto que sucedió hace más de 2000 años en el Calvario, allá en el Gólgota, en Israel, nosotros somos comprados y adquiridos nuevamente por Dios. Somos un pueblo valioso para Dios. Somos un pueblo en el cual Dios no escatimó dar a su Hijo. Y eso muestra el gran amor que tiene Dios por nosotros. Si usted de pronto no se siente amado, si usted de pronto se ha sentido rechazado, desilusionado por familiares que usted esperó que le dieran algo mejor, si usted se ha sentido que de pronto no lo han tratado con la suficiente dignidad, con el suficiente respeto, ¿sabe una cosa? El Dios creador del cielo y de la tierra nos ha tratado con tanta dignidad, con tanto respeto, con tanto amor, que mandó a su único Hijo a que tomara nuestra corporalidad de ser humano y muriera en la cruz para que tú y yo seamos comprados y adquiridos por Él. Es ese amor tan grande de Dios, que no es un amor romántico, que no es un amor poético, que no es un amor así de imaginación o de concepto. Es un amor que nos compró, que pagó el precio. Así que es muy importante que nosotros entendamos el gran amor de Dios materializado en una realidad, en un sacrificio. Ahora, murió en una cruz y al tercer día resucitó de los muertos, porque le quitó el aguijón a la muerte, porque le quitó las llaves que tenía Satanás de destruir la vida de la humanidad y nos dio la esperanza de vida eterna. Él fue el primero que resucitó, y con esa resurrección de Él vamos todos atrás y vamos a resucitar y vamos a tener una vida eterna. Este cuerpo algún día tiene fecha de caducidad, pero nuestra vida, nuestro ser vivirá para siempre. Dios nos dará un cuerpo glorificado, lo leíamos ahorita. Y por eso comencé diciéndole: somos lo que su palabra dice que somos. Aquí no estoy diciendo lo que yo pienso. Hemos leído realmente lo que somos, lo que vamos a hacer en Cristo. Por eso es muy importante que nosotros entendamos nuestra identidad. Una semilla especial. Pastor, usted no sabe mi genética. Hay gente que dice: pastor, es que en mis genes tengo asesinos, en mis genes tengo bebedores, en mis genes tengo gente perversa, en mi sangre hay mala semilla. Pero si recibes a Jesús, naces de nuevo a una semilla modificada, transformada para vida, para buenas obras. Algunos dirán: pastor, pero es que yo, ¿quién soy yo? Yo no tengo como grandes aspiraciones, de pronto no tengo grandes sueños. ¿Sabes? Con que seas un sacerdote real, tienes para hacer grandes cosas, para que empieces a pedir, a clamar, a involucrarte en el reino de Dios aquí en la tierra, a interceder por tu familia. Tenemos una tarea: interceder por Colombia. Este país no se lo va a llevar Satanás, no lo va a destruir las fuerzas de las tinieblas. Es tiempo para orar, para decir: venga tu reino a la política, venga tu reino a la administración de los recursos, venga tu reino a cada zona del país. Vamos a orar por nuestro país. Somos una nación santa que tiene unos principios diferentes. Oiga, principios diferentes. ¿Sabe cuáles son los principios diferentes? Los verdaderos, los reales. Nosotros no le llevamos la contraria a Dios, le llevamos la contraria al diablo. A Dios le damos honra, nos subordinamos al Señor, nos sometemos a Él, pero resistimos al diablo y a sus planes mentirosos de destrucción. Satanás es el enemigo del ser humano. No hacemos alianza con Satanás,
porque el Señor nos dio la autoridad en Cristo Jesús para que todos los poderes de las tinieblas estén bajo los pies de los creyentes. Por eso no hacemos alianzas con Satanás. Entendemos que donde llega el reino de los cielos, se destruye el reino de las tinieblas. El reino de Satanás no tiene poder sobre ti cuando reina Jesús en tu vida. Somos una nación santa donde gobierna el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y somos un pueblo adquirido, adquirido con amor, adquirido con gran precio. No fue fácil. Uno dice, pero ¿por qué tan difícil? Dios no es el Dios de los caminos fáciles. Dios es el Dios que paga el precio por el rescate de sus hijos. Así que es importante que entendamos ese gran amor, y con ese gran amor de Dios nos arropemos, estemos cobijados bajo la sombra de sus alas de amor, de protección, porque Dios no escatima para rescatarte, y Dios tiene misericordia de ti. Y yo quiero que hoy, si has sido defraudado, si de pronto sientes que este mundo te debe, probablemente sí este mundo te deba, probablemente este mundo sí te ha maltratado, y seguro que sí, porque quien gobierna este mundo es el príncipe de las tinieblas, Satanás. Pero sabes, Dios te premia, te recompensa con su amor, a ti y a mí. Y qué bueno que tengamos una identidad donde entendamos que somos ese pueblo adquirido, comprado con ese amor, con ese sacrificio en la cruz. No hay nada más poderoso que ese amor de Dios. Yo siento que Dios, el Espíritu Santo de Dios, hoy está sanando corazones. Yo quiero que cierres tus ojos y levantes las manos al cielo y le pidas la presencia, le pidas a la presencia de Dios que sane tu corazón, que quite toda raíz de amargura. Hoy eres libre de toda raíz de amargura, de todo odio. Que sea el Señor iluminando tu corazón, tu mente. Que toda raíz de rabia, de violencia que este mundo te ha sembrado en tu corazón, hoy seas libre. Sé libre de toda amargura, de todo rencor. Recibe hoy el amor de Dios. Recibe la recompensa de Dios que te hace libre. Recibe hoy esta palabra que dice: eres una semilla especial, eres de una raza especial, eres de un real sacerdocio, eres una nación con principios diferentes de bienestar, de bendición. Tu casa será alcanzada, tus negocios, tu realidad será transformada por el poder de Dios. Pero necesitas tener esa transformación dentro de ti, que tu vida sea transformada por el poder de Dios. Y quiero que ahí donde estés digas: Señor, yo abro la puerta para que me transformes. Aquí estoy, Señor, para que hagas la obra en mí, para que la perfecciones en mi vida. Gracias, Señor Jesús. Perdóname de todos mis pecados, límpiame de toda condenación. Que recibas el Espíritu Santo que te transforma, que te restaura, que te sana. El Señor está hoy sanando a su iglesia, ¿sabes? El Señor está formando semillas más fuertes. El Señor te está dando una resistencia para que puedas vencer toda inclemencia, para que no escuches ningún argumento mentiroso del diablo, para que el diablo se vaya de tu vida y empiece a llegar la bendición de Dios, trayendo abundancia, trayendo reconciliación con Él, en el nombre. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad.